iniciando su programa Punto de Enlace con Jaime del Castillo Jaramillo. Muy bien, hay varios temas que habría que comentar este domingo, ya para finalizar el mes de los milagros, el mes morado en Lima, Perú. Uno de los puntos que de repente nos ha conmovido esta semana ha sido el asesinato brutal del director del penal El Milagro. La verdad de las cosas es que nuevamente regresamos a la realidad. No son percepciones, señor ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, son realidades concretas. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el gabinete en general no está caminando nada bien, y el director del INPE, el señor Pérez Guadalupe, creo que debe dar un paso al costado. La forma como ha muerto este director de penal, sinceramente, es vergonzosa. Que en paz descanse y que de Dios goce este señor con 35 años de servicio al Estado. Ha dejado 6 hijos, viuda, y mucha gente llorando por él porque lo estimaba y lo apreciaba. Y sobre todo, que era un hombre, un funcionario público que estaba haciendo muy bien las cosas. Estaba poniendo orden, estaba haciendo requisas, estaba combatiendo al crimen en su nido mismo y en un lugar peligrosísimo, peligrosísimo, una plaza fuerte de la delincuencia de marca mayor en el Perú. Y ahora nos queda tomar medidas inmediatas, que no nos quedemos como siempre en la mera foto, en la mera pose, ¿no? Y se acabó el tema. Un responso aquí, un responso allá, era un buen hombre, qué lindo, qué bueno, y chao, te olvidaste y todo sigue igual. La realidad penitenciaria en el Perú no está siendo cambiada, no ha sido cambiada, no ha sido variada para el bien de la sociedad y para la resocialización del delincuente. Entonces, me parece que aquí se deben tomar varias medidas. Punto 1. Me parece muy bien y me parece oportuno que los directores de penales, al parecer, se han reunido y han sacado un pronunciamiento que hemos visto por medios televisivos, en la cual se están quejando por la falta de protección hacia sus personas. Entonces, es inconcebible que los directores de penales no tengan protección policial. Inconcebible. Se supone que tú eres el alcaide, eres el que cuidas a todos los presos, a la gente más indeseable de tu sociedad, y que estés desprotegido sin protección policial. Esto habla y pinta de cuerpo entero cuál es la calidad política de este premierato y de este gobierno. ¿Cuál es la concepción, no es cierto?, estratégico, táctico, ¿no es cierto?, técnico de este gobierno, de este gabinete? Los directores de los penales deben tener protección las 24 horas del día. Entonces, punto 1, creo que esto tiene que cambiar inmediatamente, señor primer ministro, señor ministro de Justicia, señor ministro del Interior, y poner protección a todos los directores de penales, inmediatamente, porque ya es historia vieja y conocida que los asaltos, extorsiones, pedidas de cupo, nacen precisamente de las prisiones. De ahí es de donde se hacen inclusive hasta las llamadas telefónicas, y son los familiares, esa es una historia vieja ya, son los familiares de los delincuentes ranqueados los que salen de la prisión con los datos y consignas precisas para seguir delinquiendo y vivir del crimen y del delito. Entonces, necesitamos, punto 1, protección, y exigimos aquí en este programa Punto de Enlace por Radio Victoria, la histórica Radio Victoria, exigimos que
se coloque de inmediato vigilancia, protección para todos los directores de los penales. Punto 2. La forma en la cual el director del penal fallecido, bajo comentario, fallece, fue de una manera realmente, hay que decirlo, con todas sus letras, torpe, ¿no? Porque este señor se fue a probar alimentos a un local precario, absolutamente precario, a unas cuantas cuadras del penal. Nosotros hemos visto las imágenes que compartimos con ustedes su apreciación. Oiga, era un local sin techo casi, sin piso, piso de tierra, o sea, sin piso encementado, ¿no? Era piso de tierra, precario. Cualquier persona podía entrar, sea por el techo, sea por la puerta de ingreso, que tenía un acceso absolutamente precario, y eliminarlo como que lo hicieron, ¿no? Entonces, punto 2, tiene que haber un protocolo de protección para los directores de los penales, que debe estar prohibido, pues, que estos señores salgan en horario de oficina o fuera de horario de oficina en un radio, ¿no? Un kilometraje bastante amplio. Entonces, esto es lamentable, ¿no? Cómo fallece de una manera, pues, disculpen la palabra, tan torpe, ¿no? Torpe, porque tampoco puso, digamos, cuidado a su propia vida, ¿no? Entonces, digamos que estuvo muy confiado, el director, el finado, estuvo muy confiado en que la policía lo estaría protegiendo, o que, bueno, no tendría ningún problema de ser atacado. La verdad, se confió demasiado, y esto implica, señores del INPE, señores del Ministerio del Interior, señores del Ministerio de Justicia, señor Primer Ministro, que tiene que elaborarse un protocolo de seguridad para directores de penales que se cumpla estrictamente, al margen de la protección policial que ya se está solicitando. Punto 3. También es necesario que en materia penitenciaria se tenga que elaborar algunos planes estratégicos para poder controlar la actividad delincuencial dentro de los penales. Se habla mucho, se presentan muchos planes, pero la verdad de las cosas no se están cumpliendo. No se llevan a cabo, sea por falta de inversión, por lenidad, por lentitud, por desidia, por lo que sea, por mediocridad, por lo que sea. Por ejemplo, se nos ha dicho cuántas veces que las cárceles, digamos, de alta peligrosidad, están restringidos en cuanto al acceso telefónico móvil. O sea, que no se puede manejar celulares en esos penales de alta peligrosidad. ¿Se cumple? No se cumple. No se cumple. No se cumple. Entonces, me parece que tiene que tomarse medidas técnicas en todos los penales del país, de acuerdo a su gradación, tipo y clasificación, para ajustar la seguridad ciudadana. Porque la fuente de la inseguridad ciudadana, principal, a mi modesto entender, en mi calidad de politólogo y de abogado, reside precisamente en que los penales están a la buena de Dios, están a merced o de autoridades corruptas o de infraestructura innecesaria, inútil, o de protocolos desfasados. Entonces, hay que hacer una serie de cambios. Por ejemplo, Jaime del Castillo ha propuesto hace muchos años, y pueden encontrar mis videos, revisen mi canal YouTube, Jaime del Castillo Jaramillo, van a encontrar más de 3.600 videos de mi autoría, solo de análisis político y comentario del contexto nacional e internacional. He propuesto hace muchos años que, ¿por qué no se elaboran prisiones, no es cierto?, con, digamos, 7 u 8 pisos hacia abajo? O sea,
del nivel del suelo hacia abajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? En vez de hacerlo hacia arriba, hagámoslo hacia abajo. Yo creo que eso sería importante para evitar, por ejemplo, las comunicaciones celulares, etcétera, etcétera, y un mejor control. Creo que un trabajo de arquitectura, un trabajo de ingeniería civil, ¿no es cierto?, bien hecho para las cárceles de alta peligrosidad, puede hacerse de este tipo. Porque la verdad de las cosas es que se necesita poner un poco más de rigor, un poco más de celo por el bien, ¿no es cierto?, de la seguridad ciudadana, por la salud pública. Entonces, esas medidas, por ponerles un ejemplo, son las que debemos ir implementando. Otra medida técnica, por ejemplo, es el tema de la certificación internacional, lo que propone Jaime del Castillo también, una certificación internacional de que en las cárceles de alta peligrosidad no se puede hacer absolutamente ninguna llamada por celular. Ninguna. Entonces, por ahí me parece que podríamos empezar, ¿no? Que venga un organismo internacional a certificar que tal prisión está vedada absolutamente de hacer alguna llamada de tipo celular. Creo que así la sociedad tendría algo de garantía, ¿no?, frente a lo que viene aconteciendo. Y otra medida, que también, otro punto, que también he reclamado en muchos programas radiales de mi autoría, es que nos falta una concepción jurídica nueva de tipo penal y de tipo penitenciario. Esto lo vengo reclamando hace muchísimos años. Ha muerto un director de penal, ¿no es cierto?, y las viejas concepciones jurídico-penales y jurídico-penitenciarias siguen ahí, insuficientes ya, precarias ya, digamos, inoportunas, inidóneas. Entonces, necesitamos un nuevo concepto jurídico penal que afronte la realidad. Ahora sabemos que con el narcotráfico, con el consumo de drogas, ¿no es cierto?, la delincuencia tiene otro tipo y otro cuño. Hay que enfocarlo jurídicamente, porque el delincuente consumidor de droga, en el 90%, tiene una conducta totalmente diferente al delincuente nato del que hablaba César Lombroso y otros grandes criminólogos, ¿no es cierto?, del siglo XIX, XX y ahora los que se estudian también. Entonces, hay una nueva configuración biológica, jurídica, que tiene que ser biológica, constitucional, criminal, que tiene que ser enfocada jurídicamente, penalmente. Entonces, el delincuente consumidor, según la Organización Mundial de la Salud, el que consume drogas es un enfermo. ¿Correcto? Es un enfermo, es una enfermedad el que consume drogas. Y da la casualidad, vuelvo a repetir, que el 90% de la delincuencia consume drogas. Entonces hay que tener una tratativa diferente a ese delincuente consumidor de drogas. Porque ese delincuente consumidor de drogas, al ingresar a un penal, tiene una conducta totalmente diferente a la del delincuente típico de los años 70 o 60. Entonces hay una connotación diferente. Y la desesperación y la angustia por el consumo de drogas provoca que se generen inteligencias para la delincuencia de manera desaforada y de manera aguda y precisa, conforme lo estamos notando. ¿No es cierto? Donde hay asesinatos y no hay ningún reparo con tal de llevar a cabo su cometido nefasto y criminal. Entonces hay que enfocar ese tema. Y también el enfoque jurídico penal con respecto a la participación de la familia del delincuente en la comisión de los delitos. Entonces, yo exijo de mis colegas, los juristas, renovación de las ideas, de la doctrina en materia jurídico-penal, en materia jurídico-penitenciaria. Nos hemos acostumbrado en Sudamérica, sobre todo, a ser papagayos
papagayos, o sea, meros loros repetidores de doctrinas extranjeras o de, digamos, conceptos jurídicos de hombres de derecho de Alemania, de Francia, de España, de donde quiera, pero no creamos nuestra propia teoría jurídico-penal, nuestra propia teoría jurídico-penitenciaria. Hay un tema latente. Uno, el delincuente consumidor de drogas, que hay que enfocarlo jurídicamente. No está debidamente enfocado. Tenemos el enfoque típico liberal clásico penal. Tenemos que enfocar al delincuente vinculado con su familia para la comisión de delitos. Hay barrios completos de delincuentes. Barrios donde papá, mamá, hijo, cuñado, concuñado, primo, abuelo, todos participan en la delincuencia. Y forman delincuentes. Barrios. Y ahora, la comisión de delitos desde prisión, se ha verificado que la familia es la que está vinculada precisamente en la red, en la maquinaria mafiosa criminal de comisión de delitos. Pregúntenle a cualquier policía experto en el tema y esto nos dará la razón. Entonces, hago estas propuestas para no quedarnos en la simple mera crítica y en el mero comentario epidérmico de una noticia que nos ha estremecido, ¿no es cierto?, nos ha causado impacto, pero creo que nosotros tenemos la obligación, los que tenemos conocimiento, los que estamos preparados, ¿no?, politólogos, abogados, como es el caso de quien les habla, de darles un poco más allá de datos y de razones y de argumentos para que nuestra sociedad pueda cambiar y mejorar.